Hola, buenas noches para todos los que se empiezan a conectar. Si ya estamos listos, si pueden tener ahí los que tienen sus notas y si no tienes tus notas, si las necesitas, puedes escribir tu email en el chat y nosotros con mucho gusto estaremos mandándote las notas. Bueno, hoy es miércoles, día de discipulado y hemos cambiado un poquito la hora de las 7 a las 8 de la noche para darle la oportunidad a muchas personas que a lo mejor vienen de regreso a sus casas y puedan tener la capacidad de ver esta transmisión en vivo. Déjame contarte un poquito acerca de estos discipulados que hemos tenido ya por aproximadamente unos 5 años. Nació con la idea de poder profundizar más en la palabra, pero también poder también conocer y relacionarnos con más personas. Entonces, cuando estábamos en la iglesia dentro del edificio, lo que estábamos haciendo era tener un tiempo de adoración, alabanza, un tiempo de intercesión, luego una enseñanza de unos 30, 40 minutos y luego terminábamos con unas charlas que podíamos platicar acerca del tema. Y ahora que estamos en este formato digital, pues también es una buena oportunidad para que ahora todos pueden interactuar al poner tus mensajes, al escribir ahí, y si ahora lo puedes hacer, si nos dices, hey, ¿de dónde nos estás viendo? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Porque con estos medios pues alcanzamos a gente de muchos más lugares y tenemos voluntarios en este momento. Mi esposa es una de las primeras que está ahí contestando los mensajes que ustedes vayan escribiendo. Y en esta oportunidad estamos nosotros viendo y estudiando el libro de Efesios. Efesios es un libro muy interesante, lo escribió el apóstol Pablo y Efesios era una ciudad muy idólatra donde Pablo al llegar empezó a predicar el evangelio e inmediatamente, más que el virus del corona, sino que el buen virus del evangelio, empezó a contagiarse todas las personas y llegaron a tener una iglesia muy grande. Y entonces esta epístola o carta de Pablo hacia la iglesia de los Efesios consta solamente de 6 capítulos. Y cada capítulo está lleno de cosas sumamente interesantes, pero a partir del capítulo 4 para el 6 son cosas muy prácticas, cosas muy esenciales, consejos para la persona individual, para los matrimonios, para la familia, para los trabajadores. Y entonces estamos en medio de esta clase y hoy nos toca el capítulo 5 del verso del 1 al 20. Así que si tú puedes encender tus Biblias o los que todavía están en el siglo XX o siglo XIX, pueden abrir su Reina Valera del 60 y vamos a ver el capítulo 5 del verso 1 al 20. También hemos aprovechado en estas clases para que no solamente nosotros como pastores prediquemos, sino que también nuestros comunicadores nos han estado ayudando en desarrollar estas clases y hoy pues tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a uno de nuestros líderes y personas que han estado en Víctor y Vida en este ministerio desde el día 1 y es Raúl Torres. Así que Raúl Torres, bienvenido a este Facebook Live en la clase de Efesios. ¿Cómo estás por allá en Dacula? Muy buenas noches a todos. Saludo a Pastor Emilio, saludos a todos mis hermanos y amigos en Cristo de la familia de Víctor y Vida. La verdad, estamos bien, gracias a Dios, bendecidos, contentos de poder estar conectados otra vez con la familia de Víctor y Vida. Así que, primeramente, muchas gracias, Pastor Emilio, por la oportunidad y que Dios les bendiga a todos mis amigos y hermanos. Quiero decirles que los extraño y tengo muchas ganas de verlos a todos ustedes. Así que, pero gracias a Dios estamos bastante bien, sí. Bueno, Raúl, antes de empezar con la clase, a lo mejor muchos no saben en qué trabajas, qué es lo que haces, cómo ha estado tu trabajo últimamente, especialmente en estos tiempos. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tú haces en el mundo secular, porque yo sé que estás encargado de la alabanza y con tu esposa están siempre ahí trabajando en la iglesia, pero en el mundo secular, ¿qué es lo que a qué te dedicas? Pues de lo que vivo, yo soy diseñador de arquitectura y me enfoco más en lo que es el trabajo de diseño residencial.
y ya llevo por mi cuenta más o menos 5 años y la verdad que Dios ha sido muy bueno, nunca nos ha faltado nada, hemos tenido bastante trabajo y bueno, por la situación que estamos pasando ahorita de lo del virus del corona, cuando empezó la situación, especialmente que empezó la cuarentena, como un 80% de mis proyectos, de mi trabajo, pues no diría que se cancelaron, pero sí se postergaron. Así que al principio fue algo, pues no diría difícil, pero sí, ¿verdad? De repente a veces ahí la duda o que cómo va a ser, pero quiero testificar en esta noche de que Dios ha sido tan fiel y tan bueno que no nos ha faltado nada. Y es más, en las últimas 2 semanas he tenido mucho trabajo, me está cayendo trabajo nuevo, nuevos clientes. Así que toda la gloria es para Dios y definitivamente hemos podido ver la fidelidad del Señor con nosotros, con sus hijos. Y la verdad que lo que sí no hemos dejado es de creer de que Dios guarda y nos cuida y que Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Así que, gracias a Dios, estamos bastante ocupados y así que, bueno, eso quería testificar en esta noche. Qué buen testimonio, Raúl, y para todos los que nos están escuchando, nos están viendo en las redes, pues si tú tienes un testimonio también de cómo Dios ha sido fiel, nos gustaría conocerlo y si lo puedes poner, escribir ahí en el chat, cómo es que Dios te ha estado manteniendo y dando su provisión en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, pero por el otro lado también, si necesitas oración porque te quedaste sin trabajo, o incluso si necesitaras algún tipo de ayuda, escríbenos y nosotros podemos ver de qué forma podemos ayudarlos. La iglesia, les cuento, tiene un programa especial, muchos que son miembros lo saben, tenemos un programa de ayuda para nuestros miembros y entonces si tú necesitas más información al respecto, pues nos puedes dejar tu mensaje ahí y vamos a tratar de darte la información y la mejor ayuda que posiblemente podamos darte. Bueno, así que, ¿qué les parece si empezamos esta noche en nuestro estudio orando e invitando al Señor a que esté en estas redes, en estos medios, pero sobre todo aquí en nuestros corazones? Padre, te agradecemos esta oportunidad de estar unidos nuevamente en estas redes sociales y sabemos, Señor, que tú estás manifestándote, tú estás proveyendo, tú estás, Señor, ministrándonos durante estos días. Y, Señor, lo más lindo es que vamos a poder, Señor, salir de esta situación reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, Señor, y que nos proteges. Así que, Señor, no sé cuántos testimonios van a haber de cosas lindas que tú estás haciendo sobrenaturalmente durante este tiempo, pero lo que sí sabemos, Señor, es que estamos en tus manos. Y si estamos en tus manos, estamos seguros, Señor. Así que hoy te invitamos, Espíritu Santo, que en esta clase que hoy nos toca el capítulo 5, hayan conceptos, hayan verdades, tu misma palabra, Señor, que pueda profundizarse, que pueda, Señor, enraizarse en nuestra mente, en nuestro corazón, para llevarla a la práctica. Señor, si hay algo que a ti te agrada, es que seamos prácticos y que cumplamos, obedezcamos y hagamos tu palabra. Así que, Señor, te pido que cada uno de nosotros no solamente seamos oyentes, sino que hacedores de tu palabra, que esa es la gran diferencia, Señor, para ti. En tu nombre, Señor, te invitamos y ayúdanos en esta noche a poder hablar lo que está en tu corazón. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, estamos en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 al 20. Y aquí hay varios temas muy interesantes y Raúl, pues desde hace algunos meses que les dije a nuestros comunicadores que si nos podían ayudar con algunas clases, ellos se prepararon con sus temas, pero por supuesto nadie sabía que los íbamos a hacer en esta clase de formato, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios no cambia, aunque las cosas estén cambiando. Así que, Raúl, uno de los temas que tú tienes hoy para nosotros es andar en amor. Y Raúl, si pudiéramos hablar acerca de esa primera parte,
Mi primera pregunta para ti sería, ¿qué significa andar en amor? Bueno, Emilio, una vez más, gracias por la oportunidad. Y mire, algo es bien interesante que cuando vemos el libro de Efesios, que los primeros 4 capítulos del libro hablan acerca de quién es Dios, qué Dios hizo por nosotros, por qué fue que Dios hizo todo eso por nosotros en Jesús, cuál es nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos. Y cuando llegamos al capítulo 5, ya no es tanto enseñanza de qué es Dios y qué hizo para nosotros, sino que ahora el capítulo 5 empieza a darnos instrucciones de vida como hijos de Dios, como cristianos. Y fíjese que algo bien interesante que empieza el capítulo 5 en el versículo, especialmente en el versículo 2, dice esto, dice, y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces, cuando yo estudiaba el tema, cuando leía esto, me daba cuenta que la manera más grande, la manera más sencilla, la manera más genuina que nosotros podemos expresar el amor y andar en amor es imitando simplemente lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí nos dice Efesios que Él nos amó y como consecuencia de habernos amado, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, realmente, para que nosotros andemos en amor, eso significa que nosotros necesitamos estar en una entrega continua hacia los demás. Andar en amor es negarnos a nosotros mismos y pensar en la otra persona primero antes que nosotros. Y cuando estudiaba esta parte, especialmente esto me recordaba la ocasión cuando el Señor Jesús estaba en el huerto orando, sabiendo que el siguiente día Él iba a ofrecer su vida por nosotros. Y la oración que Él hacía, dijo, Señor Padre, que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y para eso me trajo a mí bastante, pues no sé, como una luz especial de que andar en amor es negarnos a nosotros mismos, pensar más en la otra persona, nuestro prójimo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro compañero de trabajo, y demostrar ese amor con acciones. Entonces yo pensaba, ¿cómo? ¿Cómo es que cómo voy a andar en amor? Negando a mí mismo y mostrando su amor, bueno, muchas veces dando nuestro tiempo a otras personas, a nuestra familia, a algún amigo. También ofreciendo perdón a las personas que nos ofenden, a las personas que nos han dañado, a las personas que nos han pedido un libro prestado y nunca nos lo regresaron o algo así. También significa, ¿saben qué? Usar nuestros dones y habilidades para la bendición de otras personas. Eso es andar en amor, eso es demostrar el amor. Muchas veces ayudando a otras personas en una manera financiera. Especialmente en estos días que estamos viviendo, hay gente con mucha necesidad y es una perfecta oportunidad para demostrar el amor de Dios y para andar en ese amor, ayudando a otras personas. No necesariamente a veces con dinero, pero como decía, puede ser tiempo o puede ser algo que tienes en tu casa que la otra persona necesita, obsequiándoselo. Y también amando a las otras personas, a veces brindando algún consejo, brindándole sabiduría, brindándole alguna enseñanza, dándole alguna instrucción de su vida que le va a ayudar, que le va a cambiar su vida. Entonces, yo diría, Emilio, Pastor Emilio, que andar en amor significa imitar a Cristo, que Él se negó a sí mismo y después demostró su amor con acciones. Para mí eso significa andar en amor y como decía, en estos tiempos tenemos muchas oportunidades para andar en amor y demostrar ese amor a otras personas. Ok, Raúl, cuando tú decías imitar a Cristo, creo que inmediatamente nos viene un concepto de la vida de Jesús y es la santidad de Jesús. Ah, nosotros creemos que Jesús fue tentado en todas las formas posibles, pero él nunca pecó. Y entonces es aquí donde empieza este concepto de santidad, pero que a veces ha sido tergiversado y algunas personas
creen que la santidad tiene que ver con la forma en que me visto, lo que como. Y entonces, si nos vamos a estos pasajes que tú estabas mencionando y que estudiaste del capítulo 5 de Efesios, ¿cómo realmente podemos vivir vidas santas de una forma práctica, pero también de una forma que honre a Dios sin ser personajes raros? Porque creo que todos conocemos a personas que en cierta forma son raros. Y cuando una persona es rara religiosamente, por lo menos a mí, me cierro a lo que esa persona me pueda decir, lo que me pueda enseñar. Y creo que para muchos que nos llamamos cristianos, nuestra idea es vivir una vida santa, pero al mismo tiempo poder tener la capacidad de ser relacionables con las demás personas. Entonces, de lo que tú mirabas en este pasaje, la pregunta sería, ¿cómo podemos vivir prácticamente una vida santa sin ser raros? Mm. Me parece bastante interesante esa palabra, Pastor Emilio, y es verdad porque muchas veces como humanos imponemos a la gente muchas cosas que nos terminan haciendo a la gente rara, y esas personas ya no son relevantes, esas personas ya no son amigables, o sea, van tanto a un extremo que la gente que no conoce al Señor, la gente que no es cristiana, la gente que, pues, que no sabe mucho de las cosas de Dios, nos ven raros, ¿verdad? Y realmente yo creo que ese no es el plan de Dios, porque en sí la palabra santo simplemente significa una persona que está apartada. No digo apartada de que no se relaciona con nadie, pero simplemente que tiene un plan específico de su vida, que tiene una asignación especial en su vida de servir a Dios, ¿verdad? De conocer a Dios, de amar a Dios, de servirle. Entonces, ser santo significa una persona que está dedicando su vida a buscar a Dios, que está buscando en su vida de conocerle más a Dios y sobre todo de obedecer a Dios de una manera sencilla, práctica y sobre todo por amor a Dios, no por imposición. Entonces yo diría, número uno, que la santidad la define Dios. O sea, Dios es porque Él es santo, la Biblia nos dice que Él es santo. Entonces Dios define lo que es la santidad, no la define el hombre. El hombre lo único que puede imponer son, ¿verdad?, reglamentos o cosas que, como usted decía, realmente terminan haciendo a una persona rara. Entonces, la santidad la define Dios. Dios dice qué es santo y qué no es santo. Y fíjese que aquí en Efesios 5, en el versículo 10, dice esto: aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Y el otro día yo con mi esposa platicábamos, íbamos en el carro a un lugar y platicábamos de que qué es ser santo, qué es ser consagrado, porque todos nosotros quizás tenemos un concepto diferente, tenemos unas ideas diferentes, y lo que sucede es que todos nosotros tenemos un trasfondo diferente. Por ejemplo, los que somos de Norteamérica o Centroamérica, posiblemente hay cosas en nuestra cultura que son un poco diferentes de las personas que son, ¿verdad?, de Europa o de Sudamérica. Y quizás hay ciertas prácticas que la gente hace que a uno quizás nos parece, bueno, eso quizás no está muy bien o viceversa. Pero entonces necesitamos definir qué es las cosas que son santas. Entonces para eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Porque dice el versículo, hay que aprobar lo que es agradable al Señor. Entonces definitivamente vivir unas vidas santas es vivir conforme a la palabra de Dios. Y mientras más la leemos, mientras más la estudiamos, entonces como un espejo vamos viendo, oh, ok, pues mira, quizás soy una persona que, no sé, que exagero o que miento mucho. Y leyendo la Biblia, escuchando las enseñanzas, me doy cuenta pues de que eso está mal. Entonces ya Dios me da una revelación o me da conocimiento, me da una instrucción de que ser exagerado o echar mentiras pues no está bien. Entonces ya ahí empiezo a hacer correcciones en mi vida. Pienso yo que eso es querer ser más santo, eso es hacer cosas que le agradan a Dios. Entonces como hijos de Dios, como cristianos, constantemente necesitamos estar viendo, haciendo una autoinspección y mientras leemos más la Biblia, mientras estudiamos, mientras recibimos enseñanzas, dejar que esa palabra de Dios nos hable y nos instruya
y Dios nos va a ir diciendo las cosas que no le agradan a Él. Pero necesitamos tener la palabra de Dios como un espejo o como una luz que va guiando nuestro camino. Y no dejar que los hombres impongan cosas que, como dice la Biblia, a veces ni ellos mismos, ¿verdad?, pueden llevar, para que no terminemos siendo raros, sino seamos personas normales, transparentes, relevantes, pero sobre todo que seamos personas que agradan a Dios. Ok, perfecto. Creo que mencionaste algunas cosas que estaba pensando ahorita y quisiera remarcar dos. Am, Cuando yo dije que algunas personas son raras, creo que también nosotros podemos caer en la trampa de criticar a otras personas que son diferentes a lo que nosotros hacemos. Y a veces a mí me ha pasado, a veces he criticado a personas que yo los considero demasiado religiosos y tenemos que tener cuidado. Bueno, tengo que tener cuidado también de no juzgar a otros por la forma en que creen, simplemente tratar de ser santo y de agradar a Dios con las formas que el Espíritu Santo me va guiando, como vos decías, que Dios define la santidad. Pero mencionaste también otra cosa, Raulín, y creo que aquí también vale la pena hablar acerca de estas cosas que son muy prácticas y nos pasan todos los días en nuestras culturas, máxima aquí en Estados Unidos, que vivimos con gente de todos los países. Decías que hay muchas cosas que para los centroamericanos probablemente están mal, que para los suramericanos probablemente estén bien. Y entonces me venía a la mente algo tan común como, digamos, el tomar vino. Digamos, en mi país, en Guatemala, si miran a un cristiano tomando vino o tomando una cerveza, digamos, es algo que la gente se va a impactar y van a decir que esta persona está mal y todo eso. Pero si miramos a un pastor en Argentina, en Chile, tomando vino, eso va a ser va a ser algo tan común y tan aceptado en la sociedad. Entonces, Raúl, en esto la santidad, ¿cuál crees que sería el mejor enfoque para poder tener un balance en lo que es mi cultura, pero también en lo que es agradar a Dios y no ser de piedra de tropiezo para otras culturas? Pues definitivamente yo solamente puedo compartir, Emilio, todo lo que hemos aprendido de ustedes, de la iglesia, acerca de vivir nuestras vidas de una manera cuidando a aquellos que son más débiles que nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy de un país y tenemos ciertas prácticas que quizás en otro país, pues lo pueden ver como algo, ¿verdad? Que lo va a ofender. No necesariamente quiere decir que esté mal, pero lo que la Biblia nos enseña, lo que hemos aprendido es que hay un lugar para todo. Por ejemplo, usted dio el ejemplo, ¿verdad?, de tomar vino. Y yo pienso que eso es algo que si culturalmente tú lo haces, pero si tú sabes que a otra persona eso le afecta, lo que tienes que hacer es ser muy prudente, por ejemplo, y en el contexto en tu casa, en tu hogar, si está bien con los demás ahí, tú lo puedes hacer, pero tienes que tener cuidado de que tú vayas a hacer algo que vaya a ofender la fe de alguien más, especialmente si esa persona es una persona nueva que en Cristo. Y definitivamente yo soy de México, e igual en México, pues eso es un tema bastante, ¿verdad?, que puede causar a alguien tropezar, que puede causar a alguien, pues, verlo de una manera muy mal. Entonces yo pienso que uno debe ser muy sabio, muy prudente, y si tú lo haces, ¿verdad?, en el contexto de tu hogar, en la privacidad de tu casa, la Biblia solamente nos dice que no te embriagues, pero si esa es mi convicción personal. Si hay algo que yo hago, alguna práctica que yo hago, que quizás no está mal en sí, pero si yo al hacerla ofendo a alguien, si a alguien le va a causar un tropiezo en su fe, entonces yo no lo haría. Yo no lo haría porque, ¿verdad? Pienso que vale más la fe de mi hermano en Cristo que, que eso que yo estoy haciendo. Entonces, en ese aspecto yo diría que seamos sabios, seamos prudentes, hay tiempo para todo y pensar siempre en la otra persona para no ofender su fe, para no hacerlos, ¿verdad?, tropezar. ¿Okay? Y para los que nos están viendo, si ustedes tienen algún comentario o pregunta sobre las diferentes
situaciones en su cultura, en su país, si quisieran comentar o preguntarnos, pues los pueden escribir ahí y vamos a ver de qué forma nosotros les podemos dar un poquito más de luz en ese sentido. Y hablando de luz, también es otro tema importante de este pasaje, porque nos habla de que nosotros seamos luz para las personas. Entonces, Raúl, en este tema, ¿cómo podemos ser nosotros, cómo pueden ser nuestras vidas luz para otras personas conforme a lo que nos dice este pasaje de Efesios 5, el 1 al 20? Bueno, este tema de ser luz, pues realmente es un tema que podemos hacer toda una serie, ¿no? Pero sabemos que la luz es necesaria. Si no hubiera luz no podemos ver. La luz es calor. La luz, o sea, ¿verdad? Fue lo primero que la Biblia que nos dice que Dios creó. Dijo, sea la luz y fue la luz. Y definitivamente cuando pensamos en la luz, pues pensamos en algo que brilla, en algo que da calor, en algo que ilumina, en algo que ayuda a ver, a algo que disipa la oscuridad. Y fíjense, el versículo aquí en Efesios, dice Efesios 5, 8 al 9, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Y aquí dice la instrucción, anden como hijos de luz. Dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, andar en la luz es ser personas que con sus buenas obras, ser personas que de la manera que se comportan, de la manera que hablan, de la manera que actúan, la gente puede notar que hay algo diferente. ¿Qué tal si vemos la situación actual? Ahorita, ¿verdad? Lo que está pasando, la pandemia y la cuarentena. Si la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, la gente que no es creyente, quizás está llena de temor, está llena de incertidumbre, está llena, no tienen paz. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser las personas que somos luz, ¿verdad? Que tenemos una paz inexplicable, una paz sobrenatural, que aunque esté pasando cualquier situación, estamos llenos de gozo, tenemos una sonrisa en nuestra cara, tenemos palabras de esperanza, tenemos palabras de bien, tenemos palabras de aliento. Fíjense, dice aquí que el fruto de la luz es bondad, ser personas bondadosas, generosas, ser personas buenas. Justicia es gente que hace lo correcto, gente que es justa, gente que no miente, gente que no roba. Y verdad, es gente que no miente, es gente que no actúa, ¿verdad? Con doble intención, es gente que no, ¿verdad? Como decimos, se tranza a las otras personas, o sea, que no, ¿verdad? Echa trampa o echa mentiras, eso. Entonces, definitivamente en estos días, nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, como cristianos, es un buen momento para demostrar la luz que vive dentro de nosotros. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, ayudando a la gente, dando aliento, dando esperanza, no dejando que la situación nos agobie, sino que mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestro gozo, mantengamos nuestra felicidad, nuestra esperanza y ser personas que estamos dispuestas a ayudar a cualquier otra persona en cualquier momento. Así es la luz, así va a brillar la luz de Cristo en estos momentos. Buenísimo. Y ahora en el verso 18, aquí nos trae nuevamente a la ilustración del vino. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, Raúl, en lo que miramos en este pasaje, ¿por qué crees que la Biblia nos está dando aquí la comparación del vino? Que si nos embriagamos con vino nos va a causar problemas, pero que mejor seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Nos podrías hablar un poquito más al respecto de esto? Bueno, definitivamente todos sabemos y conocemos y quizás algunos de nosotros tuvimos experiencias, ¿verdad? De haber sido ebrios, de haber estado ebrios, de haber sido personas quizás adictas a este tipo ¿verdad? De productos, de alcohol o digamos, no sé, algún tipo de droga. Entonces lo que podemos ver y saber es que esas cosas que ponemos dentro de nosotros, ¿verdad? En este caso el alcohol, el licor, eventualmente eso lo que sucede es que viene y controla a la persona. Estas personas mientras más lo hacen, mientras más lo practican, entonces esta persona termina siendo una víctima, termina siendo un esclavo, termina siendo adicto. Entonces ya esta persona realmente no tiene el control de sí, sino hay algo que puso dentro de sí, una práctica que ya lo controlaba, ¿verdad? Sabemos de casos
personas ebrias, ¿verdad? Que chocan, que causan accidentes, que se pelean. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Todo lo que sucede. Entonces, aquí la Biblia compara el ser lleno, ¿verdad? Del vino que te controla y que te lleva hacia la ruina. De la otra manera, dice que al ser llenos del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas son controladas por el Espíritu Santo y son vidas que están llenas de Él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues produce vida, produce gozo, produce fe, mansedumbre, templanza, bondad, fe, esperanza, todos los frutos del Espíritu. Entonces creo que Dios, lo que Él desea es que no nos llenemos de cosas, ¿verdad? Vino, drogas, entretenimiento, que nos vayan a controlar y por ende, pues apagan al Espíritu Santo y terminan nuestras vidas produciendo frutos que no van conforme al plan de Dios. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, que ahorita en el versículo que sigue nos dice de una manera que nos podemos llenar, entonces nuestras vidas van a estar llenas, ¿verdad? Y produciendo frutos del Espíritu y bueno, viviendo unas vidas que agradan a Dios, ¿sí? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Entonces dice ahí, fíjese, el versículo que decía, más bien, o sea, mejor, la Biblia lo compara aquí, dice, más bien, sean llenos del Espíritu, y fíjese lo que dice, hablando entre ustedes con salmos, y cuando dice hablando entre ustedes, no quiere decir que cuando nos veamos, el Señor es mi pastor, no, sino que entre ustedes, o sea, dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, y luego fíjese lo que dice, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es tan importante, ¿verdad? La adoración, la alabanza, el estar en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre meditando en cantos, en la palabra de Dios, porque esa es una manera que nos estamos continuamente llenando del Espíritu Santo y dándole a Él el espacio y el lugar para que Él nos llene, para que Él nos controle, para que Él nos guíe. Y creo que es una comparación muy bonita que la Biblia usa aquí, de poner algo externo, ¿verdad? Que no va conforme al plan de Dios, que nos termina controlando y nos lleva hacia la ruina, y llenarnos de Dios, de su palabra, por medio de los cantos, de la palabra de Dios, de los salmos, y eso nos llena del Espíritu Santo y produce vida en nuestro ser. Ok, aquí tengo una pregunta para las personas que nos están siguiendo en las redes. Si tú fuiste algún día bautizado en el Espíritu Santo, escribe ahí, ¿te recuerdas dónde fue? ¿Te recuerdas dónde fue la primera vez que fuiste bautizado y lleno del Espíritu Santo? Escríbelo ahí. Y Raúl, una pregunta para ti. Estamos hablando de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Pues ser lleno en el Espíritu Santo es como el automóvil, ¿verdad? O sea, al automóvil no le ponemos gasolina una vez y anda todo el resto de su vida. Claro que no, constantemente lo tenemos que estar llenando para que haga su función. Igualmente en nuestras vidas constantemente tenemos que estarnos llenando del Espíritu Santo, constantemente por medio de la palabra, oración, cuando nos reunimos, cuando tenemos devocionales, cuando tenemos reuniones, cuando tenemos discipulado en nuestro tiempo personal. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es un evento muy especial en la vida de los cristianos, cuando el Espíritu Santo viene de una manera muy especial sobre tu vida, pero es de una manera para que Él te llene, para que Él te dé dones, para que Él te dé ciertas habilidades espirituales, y eso ayuda a darle a nuestra vida un propósito, y de esa manera podemos nosotros saber todos esos dones que Dios nos ha dado para que podamos desarrollarnos y ministrar a las otras personas. Entonces, como hijos de Dios, especialmente a la gente que es nueva, la Biblia nos dice que Dios, al que le da el Espíritu Santo, al que lo pide, se lo da. Entonces debe ser una oración constante: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, pero de una manera poderosa. Bautízame, Señor. También la Biblia nos dice en Corintios que debemos desear esos dones espirituales. Y esos dones espirituales vienen cuando el Espíritu Santo nos visita de una manera poderosa.
Y aquí hay otra gran controversia, ¿no? Por así decirlo, en lo de ser llenos del Espíritu Santo. Hay un gran número de cristianos que consideran que todo esto del Espíritu Santo solo fue para los cristianos del siglo primero, y hay otros que consideran que lo mismo que pasó en los primeros años de la iglesia, a la iglesia que se le considera, se le llama la iglesia primitiva, todo lo que pasó también sucede el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar o cómo podemos nosotros ayudar a personas que probablemente fueron enseñadas toda su vida en las diferentes iglesias esta doctrina de que el Espíritu Santo se acabó, que eso solo era para ciertos personajes, pero que hoy nosotros no necesitamos de eso? ¿Cómo, Raúl, podrías tú aconsejar a alguien que fue adoctrinado de esa manera durante muchos años y presentarle esta llenura del Espíritu Santo como algo real, como algo práctico, como algo que puede tenerlo hoy en el siglo XXI? Bueno, la verdad que es una pregunta excelente y se la hizo a la persona más apropiada. Está bien. Porque yo, cuando mi familia vino a Cristo, a los 6 años empezamos a ir a una iglesia cristiana e íbamos a una iglesia muy tradicional, con decirle que, o sea, una iglesia tan tradicional que solo se permitía un piano, no se podía aplaudir, no se podía levantar las manos. Entonces, yo, después de tantos años que estuve ahí, ahora que he estado en una iglesia como Victory, donde hemos aprendido todo el consejo total de quién es Dios. Número uno, la palabra nos dice que Dios es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número dos, la necesidad del hombre ha sido la misma, desde el principio hasta el final. Así como la necesidad que tenía la gente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo bautizó a todos en el aposento alto. Igual nosotros hoy día tenemos la misma necesidad. Es más, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. No es como antes, que el Espíritu Santo solo reposaba sobre ciertas personas. Quizás ha de ser de que quizás nuestra búsqueda, nuestra entrega no es la misma, ¿verdad? De esa gente de antes. Y yo también pienso, Pastor Emilio, que Dios visita a aquellas personas que realmente le buscan y lo piden. Entonces, si yo soy una persona que he sido doctrinada de esa manera, no podemos cerrarnos, no podemos encerrar a Dios en una cajita y decir, Dios es así porque así me enseñaron. Porque no podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él sigue aquí, Él vive dentro de nosotros. Las mismas necesidades que tenía la gente antes las tenemos nosotros. Necesitamos de su poder, necesitamos de esos dones, esas habilidades, de los frutos del Espíritu para nuestra vida, para administrar a otras personas. Entonces yo le aconsejaría a ciertas personas que quizás han sido doctrinadas de esa manera y que quizás les cuesta, yo te recomendaría lo siguiente: ora y pídele a Dios. Pídele que Él te bautice, pídele que Él te hable, pídele que Él te visite. ¿Y sabes qué? Él lo va a hacer. Yo, como les comentaba, crecí en una iglesia muy tradicional. Había cosas muy buenas, pero también había un cierto límite, ¿verdad? En lo que Dios podía, en la obra que Dios podía hacer en las personas. Y como muchos de ustedes saben, yo pasé una depresión hace unos años y quiero decirles que de la manera que Dios me sacó fue de una manera tan real y fue una experiencia que yo tuve con Dios increíble. Entonces yo puedo testificar que Dios es tan real como nosotros le permitamos que Él se manifieste en nuestras vidas. Pero se requiere de una búsqueda genuina y se requiere de que realmente le pidamos y que Él nos dé todo lo que Él tiene para nosotros. O sea, no podemos limitar a Dios, y aún los que hemos experimentado a Dios de una manera sobrenatural, todavía hay más, pero requiere de nosotros buscar a Dios. Así que no podemos, mi pastor Emilio, poner a Dios en una cajita y decir Dios es así, porque Él es Dios, ¿no? Ok, estamos hablando de llenura del Espíritu Santo y mencionábamos a esas personas que fueron adoctrinados de cierta manera y que eso en cierta medida se convierte como una barrera, un impedimento para poder recibir más de Dios. Leía a un teólogo que admiro mucho, pero este teólogo es una persona que fue adoctrinada de esta manera. Y entonces cuando le hicieron la pregunta del Espíritu Santo,
dio una respuesta tan interesante que me quedó aquí en el corazón. Y él decía esto: yo aprendí que todo eso pasó, que todo eso no es para hoy, decía él. Pero dijo, fíjense qué interesante lo que esta persona dijo: si hay algo de Dios que todavía no tengo, yo lo quiero. Yo creo que esa es una actitud muy buena, que nosotros estemos siempre deseando querer más de Dios. Y Jesús lo dijo, ¿no? Al que pide se le va a dar, al que toque se le va a abrir la puerta. Entonces creo que tenemos que mantener esa actitud, aunque nosotros que hemos sido llenos del Espíritu Santo, siempre estar dispuestos a querer más. Pero quería hablarles también del otro lado del espectro. Estamos hablando de personas que no creen, que fueron adoctrinadas de esa manera, pero también tenemos otro tipo de personas que probablemente algunos de nosotros hemos visto. Son personas que la llenura y los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo en cierta forma son totalmente radicales y hay muchas cosas que a nosotros nos parecen fuera de lugar. Entonces, Raúl, ¿cómo también nosotros podemos, sin juzgar, sin criticar, cómo podemos también mantener un balance entre no creer, como los que mencionábamos anteriormente, o las personas que hacen un montón de cosas que a nosotros nos parecen raras porque no estamos en esa etapa o en esas prácticas, pero en cierta forma han causado también impedimentos para que la gente crea en las cosas del Espíritu Santo? Sí, definitivamente hemos visto, conocemos, ¿verdad?, el otro extremo de personas que quizás llevan todo a un extremo y se olvidan del carácter, se olvidan de, ¿verdad?, de la honestidad, se olvidan de la disciplina, se olvidan de esos rudimentos básicos que todavía necesitamos, porque desafortunadamente yo he conocido a gente en ese extremo que quizás se ven muy espirituales, que quizás se ven, ¿verdad?, muy llenos de los dones y todas esas cosas, y después tú observas sus familias, están desintegradas, están en mucho desorden, tú ves sus vidas personales de ellos. Entonces yo diría que realmente si tú eres una persona que está bien llena de Dios, que tú eres una persona que conoce a Dios, que ha sido bautizada en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, eso se refleja en toda tu vida. Se refleja en la manera que llevas tu hogar, se refleja en la manera que te comportas, se refleja en la manera que vives. Entonces yo le diría a esas personas que quizás muchas veces, como somos humanos y tenemos emociones y tenemos sentimientos, muchas veces hemos aprendido que todo lo de Dios es solamente una manifestación o un sentimiento o una emoción. Pero la Biblia nos enseña que Dios es decencia y Él es orden. Entonces yo diría que tiene que ser un buen balance, ¿verdad? También no se nos debe olvidar la palabra, estudiarla, en sí, todo lo básico de la palabra de Dios, sin olvidar también lo sobrenatural de Dios, porque en sí Él es sobrenatural, el poder de Dios. Entonces yo le diría, ¿verdad?, de los dos extremos, al que es tradicional y el que está muy cerrado a las cosas de Dios, que no se cierre, que se venga ahora a donde debemos estar, y también al que está en el otro extremo, que igual que no se olvide de lo básico, del carácter, ¿verdad? Como dice el pastor Denis, que el carácter es lo que nos balancea. No podemos dejar que nuestros dones y nuestras habilidades nos saquen de ahí, porque entonces estamos desbalanceados, como usted decía. Ok, interesantísimo, Raulín, gracias. Y bueno, entonces ahora con las personas que nos están siguiendo en línea, como les dije al principio, si ustedes tienen alguna petición de oración, por favor escríbanlas y nosotros tenemos grupos de oración que se las vamos a pasar. Nosotros mismos con Luisita vamos a estar orando por esas peticiones. Y miren, si hay algo que realmente cambia a una persona, si hay algo que realmente nos hace ser discípulos y que podamos imitar a Cristo, es la palabra de Dios. Los que predicamos, los líderes, los pastores, cualquier persona te puede hablar 100,000 palabras, pero cuando tú recibes una palabra de Dios, cuando puedes tener el rema de la palabra de Dios, eso es una transformación total, es algo que empieza a cambiarte de adentro hacia afuera. Y entonces, lo básico, lo que todos ya sabemos es regresar a la palabra de Dios. Entonces, mi consejo para poder terminar este Facebook Live es que si nosotros queremos ser luz, si nosotros queremos tener una santidad que agrade a Dios,
si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, si nosotros queremos caminar y vivir en amor, tenemos que regresar a lo básico, que es la palabra del Señor. Y esto es algo que a veces a las personas les cuesta. Les digo, los que hemos estado en los planes de la Biblia, en mi caso con la aplicación de YouVersion, hay días que digo yo, otra vez el día, y entonces es una autodisciplina que hay que tener, y a veces se les pasa, se me ha pasado 2, 3 días, y entonces uno dice, me pasé 3 días. No, no, al contrario, pongámonos al día con nuestro plan de lectura y mantengamos eso como una disciplina diaria, porque es su palabra la que nos va a sustentar, es su palabra la que nos va a cambiar y es su palabra la que nos da vida. Entonces, qué bueno poder tenerlos hoy acá en este estudio. Como les dije al principio, si alguno necesita las notas de las clases, por favor escriban su email y se las vamos a mandar de regreso. Si tienen peticiones de oración, escríbanla allí. Y el próximo miércoles también vamos a hablar otro tema importantísimo, que es del verso 21 en adelante del capítulo 5, y es un tema que nos apasiona con Luisita y es matrimonios. Entonces, el próximo miércoles voy a tener a mi amada aquí a la par y vamos a estar hablando acerca de los matrimonios espirituales que nos narra el verso 21 en adelante. Así que déjenme orar hoy por ustedes y que su palabra, la palabra del Señor, nos siga llenando, nos siga transformando y nos siga dando vida. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Y Señor, realmente, si hay algo que nos va a transformar es tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón y ser honestos que a lo mejor en algunas situaciones, Dios, no le hemos dado la importancia, la relevancia, no le hemos dado la prioridad a tu palabra. Y eso ha causado, Señor, que en algunas ocasiones no hemos sido luz. Eso ha causado que en algunas ocasiones no hemos andado en amor. Eso ha causado, Señor, que hemos perdido tu santidad. Y, Señor, queremos que eso pueda ser algo que quede en el pasado. Señor, que ahora, Señor, que estamos en esta cuarentena, ahora que estamos aprendiendo a valorar las cosas que realmente importan. Señor, ayúdanos a valorar la prioridad de tu palabra en nuestras vidas. Señor, especialmente oro por aquellas personas, Señor, que tienen dificultad, que les cuesta, Señor, leer la Biblia. En tu nombre, Espíritu Santo, trae una revelación profunda de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, que cuando la estemos leyendo tengamos en mente que esas palabras salieron con inspiración directamente de tu corazón hacia nosotros y que son tan vivas, son tan reales, son tan efectivas como el día, Señor, que profetas, reyes, apóstoles, Señor, siervos tuyos la recibieron. Son tan reales, Señor, hace 3,000, 4,000, 2,000 años como lo son hoy en el 2020. Señor, oro por cada familia, por cada persona que nos está escuchando, Padre, que nos está viendo en las redes, que en estos días, Señor, que estamos tal vez con menos que hacer que antes, Señor, que nos volvamos más estudiosos de tu palabra, Señor, que nos volvamos más enfocados en tener momentos de intimidad contigo y especialmente con nuestra familia, Señor, porque si hay algo que tú deseas, es que cada día nos parezcamos más a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oro por protección, oro por provisión, oro por bendición. Señor, más llenura de ti, Espíritu Santo, en nuestras vidas y que podamos caminar, Señor, con los frutos, pero también con tus dones sobrenaturales, Espíritu Santo. Así que en esta noche, Señor, gracias por este tiempo y nos quedamos delante de tu presencia. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros y primero Dios, nos vemos el otro miércoles en esta clase de Efesios, pero también el domingo, este domingo, vamos a tener un servicio especial. Les cuento que vamos a tener en la adoración a Juan Carlos Alvarado y vamos a tener un mensaje acerca de la familia y vamos a tener un reto familiar de 10 días que no queremos que se lo pierdan.
Va a ser un reto que va a tener el potencial de traer actividades como familia que nos van a dar más unidad, más amor, pero que también nos van a acercar a Dios. Así que los esperamos a todos el domingo a la 1 para poder adorar junto con Juan Carlos Alvarado y empezar nuestro reto familiar la próxima semana. Feliz noche y que Dios les bendiga a todos.